volvemos a iniciar donde lo dejamos, ¿cierto? Que fue básicamente en el print, que recordemos es imprimir. Ahora, me tomé el trabajo de hacer unos ejemplos como para explicar un poquito mejor y luego pasamos como a explicarlo también en hoja, así que, bueno, en una especie de hoja. La verdad se fue como buscado por ahí, pero no importa. Lo importante es que vamos a ver qué es lo que aprendimos, qué es lo que vi como nuevo y todo eso. Así que empecemos. Recordemos pues que para colocar un comentario, lo que nosotros hacemos es colocar el símbolo este de numeral. Entonces ahora yo dije ahí que estos de acá, estos, son tipo string, que recordemos por qué. Porque nosotros dijimos, esta función la invocamos, ¿cierto? Digámoslo así. Esa función nosotros la invocamos. ¿Y qué hicimos nosotros con esa función? O sea, ¿qué fue para qué la invocamos? Para imprimir en la pantalla y nosotros leer lo que íbamos a hacer. ¿Y cómo la hacíamos? Entre paréntesis, ¿cierto? Entre paréntesis, ojo, hay que también tener en cuenta que esto es el lenguaje Python. Es lenguaje Python, así que no todos los lenguajes van a funcionar igual. Mm, pero igual, pues, no importa, o sea, estamos aprendiendo Python y que quede pues claro que esto es para Python, perdón. Entonces, recordemos que lo que va dentro de estas comillas, o sea, para colocar algo, nosotros lo que tenemos que hacer es colocarlo entre comillas, ¿cierto? Cuando uno no se conecta, entre comillas, lo que puede colocar adentro es texto. Por ende es un string, cadena de caracteres, ¿cierto? Como lo tenemos acá arriba, ¿qué es un string? String en español significa cadena, lo otro que es cadena de caracteres, cadena de palabras. Entonces, bueno, eso lo expliqué en el otro video, por si no sabes de qué te estoy hablando, voy a dejar, no sé, por acá, por allá, creo que es acá arriba, voy a dejar es como en ese circulito, como ese circulito de la alerta, ahí voy a dejar mi video donde explico pues ya como más tranquilo esto, ¿cierto? Bueno, entonces ya sabemos que estos son para imprimir y tales. Bueno, ahora descubrí algo nuevo y es esta parte de acá. Aquí dice, de esta forma, nuestro comentario, el comentario que yo hice, dice, numeral, de esta forma se conecta, o sea, se concatena, sí, porque digo que conecta porque también se puede, ¿cierto? Pero también podemos decir que se concatena. Entonces, bueno, entonces es decir que une dos strings. ¿Y que son dos strings? Dos cadenas de caracteres, ¿cierto? Pero me di cuenta, ay, perdonan que esto sea tan así, tan paisa, eh, que podemos generar algo que se llama como otra función, o sea, es generarla, pero es muy propia, que se estaré trayendo pues como, o sea, también forma parte de un string, pero le estaré trayendo como el nombre correcto. Entonces vos creas esa variable y esa variable la voy a colocar como la tenía antes, que se llama parceros o parcero. Y esa variable le va a decir esto acá y lo voy a copiar como esta. No, mentiras. Lo voy a copiar como hasta luego. Sí, como para que concuerde con la frase. Hasta luego. Y entonces ustedes miran, pero pues o sea, ¿y qué tiene que ver que vos hayas hecho eso? Bueno, digamos esta es la variable y esta variable mía se va a llamar parcero, ¿cierto? Entonces, y parcero, ¿a qué va a ser igual? Porque este igual nos sirve como no solo para comparar, sino como para decirle que, o sea, que parcero va a ser sí o sí hasta luego. O sea, sí o sí. Entonces ustedes me dirán, no, pero ¿por qué? Pero usted, ¿por qué no lo metió dentro de paréntesis? Bueno, muchachos, es que la verdad, ahí es donde yo voy. Tengo que aprender por qué no. Y es una buena pregunta. O sea, ¿por qué este no va dentro de paréntesis? Pero eso lo voy a leer yo bastante para poder como traer las cosas correctas y así seguir así aprendiendo bastante, bastante. Bueno, entonces mira, bueno, pero ya ahí, entonces qué, pero si me verás.
Entonces, como en el video pasado les dije que hay que dejar un carácter de espacio como para que no quede desordenado. Entonces lo voy a hacer con eso. Recuerden que para concatenar se utiliza el más, solo para concatenar. O sea, el más también, o sea, no, el más no solo es para concatenar, el más sirve para muchas otras cosas más, pero más adelante lo vamos a ver, porque pues todavía estoy estudiando eso. Y entonces ustedes miran, pero bueno, y entonces, ¿qué se hace acá? Entonces acá, mire, con solo colocar par, quiero que lo vuelvan a ver, con solo colocar par, ahí me aparece ya que hay una variable con el nombre parceros. Entonces yo le voy a dar enter y se me organiza pues todo, porque pues es como la ayuda del Visual Code. Y bueno, aquí se van a imprimir un montón de cosas, así que creo yo que es como más bacano que lo hagamos como así como por aparte. Entonces voy a crear una nueva y le voy a colocar ensayo punto py, que significa pues Python, y la voy a copiar acá. Ay, perdón, tenía algún enlace. Ya lo voy a copiar y lo voy a volver a pegar. Control C, Control V. Listo, muchachos. Pero aquí, y miren, les voy a mostrar alguna cosa, les voy a mostrar un error. ¿Qué pasa? Mira, ahí ya lo muestro. ¿Qué pasa si yo no tengo una variable que se llame parcero? Si yo no tengo una variable que se llame parcero, pues él no va a saber qué colocar ahí. Simplemente me la toma. Miren, ahí dice, como una variable indefinida. Listo. Entonces yo como, pero no, eso puede suceder. O sea, porque dice, no, pero a él le da y a mí no. Y hay veces es porque nosotros quizá no creamos una variable. Y al no crear una variable, muchachos, eso no nos va a correr. Entonces, bueno, voy a ir acá y luego lo que voy a hacer es meter o crear, más bien dicho, la variable, perdón, par 0, que va a ser igual a hasta luego. Hasta luego. Listo, muchachos, píllense pues. Pues ahí ya estamos súper bien. Entonces disculpen que esté moviendo ahí, sino que va a subir un poquito acá. Va a mi hermano un poquito le voy a subir al micrófono porque pues quizás empieza a hablar muy suave. Entonces es como para que no se nos dañe el videito. Y bueno, una vez hecho ya esto, vamos a colocar par. Y como ven, vuelve a aparecer. Y ahora sí, dice hermano, esta variable sí existe ya. Entonces ya por ende la vamos a colocar. O sea, ya la puedes utilizar. Listo, colocamos parcero, le damos guardar. Y listo, no hay errores. Ya tu programa puede correr tranquilamente. Y bueno, entonces dicen, pero no, ¿cómo así? Ensayo a ver si es verdad. Entonces pues aquí en esta parte, listo, como pueden ver, como les dije, yo generé acá entre ellos espacios, acuerden, caracteres vacíos. Como yo generé esos caracteres vacíos, entonces lo que yo básicamente hago es, lo que básicamente pasa ahí es como si generaras un espacio. O sea, es como si dieras a la barra espaciadora o a la teclita larga pues que aparece en los teclados móviles o en cualquier lugar. Entonces, o sea, ya dice uno como que, ya ahora sí ya entendí, ¿cierto? O sea, entonces ahí lo que yo aprendí fue, ¿qué fue lo que aprendimos esta vez? Que ya podemos jugar con funciones y con variables. Que las variables a veces uno las puede crear, la mayoría de veces usted las puede crear, ¿cierto? Y entonces acá, por ejemplo, esta variable, como la señalé, pues antes de explicarles eso, recuerde que puede ser cualquier nombre, o sea, no necesariamente tiene que ser, o sea, lo que quise mostrar ahí no es que tenés que colocar, por ejemplo, la mayoría de gente utiliza var, ¿cierto? Que es la abreviación de variable. Entonces como que, o sea, no, o sea, la variable, pues, o sea, tiene que ser como algo que recuerdes y que alguien lo pueda utilizar también fácilmente. Entonces, aquí la otra cosa bacana es que si vos no concuerdas, digamos, el nombre de la variable con lo otro, el programa también no te va a dar, porque la variable que acabamos de crear, que es var, no coincide con quién, con parcero, porque var y parcero son totalmente distintas, ¿cierto? Entonces ustedes me dirán, no, pero entonces que solo se puede crear una variable. No, se pueden crear muchas, la verdad.
Por ejemplo, ahí voy a crear la variable parcero, que va a ser igual, hasta luego, no, hasta luego no, que va a ser igual a cuídate. Yo aquí inventándome todo un cuento, digo que voy a terminar escribiendo una historia. Cuídate, ¿cierto? Entonces, vea, si yo guardo y dice, ahora sí existe la variable parcero y estas dos concuerdan. Si yo la señalo me dice, o sea, se ve que se tachan parcero y parcero de la fórmula de la línea de código de imprimir, de print, ¿cierto? Se tachan las dos porque ambas son iguales, ¿cierto? Ahora, si yo le doy otra vez un más y le doy con la V, véala, ahí abajo aparece esa bar de la variable que acabé de crear. Vamos a ver qué pasa. La voy a guardar y la voy a imprimir. Y acá dice, miren, acá dice, adiós Nicolás, ¿cierto? Recuerden que parcero es que, o sea, parcero, lo que me quiere decir ahí es el de cuídate, ¿cierto? Y como ustedes podían ver, acá dice cuídate. Y luego sigue la otra variable que es la de var, que la variable de var es igual a que hasta luego. ¿Y qué me aparece ahí? Hasta luego, aquí, en esta partecita de acá. Listo. Bueno, ahí ya tenemos pues un poquito más allá de qué se puede hacer con el string, que es bastante, muchachos, y eso nos puede servir pues como bastante. O sea, yo sé con lo que estoy leyendo de que nos va a servir un poquito más allá, o sea, podemos ir más allá con eso, pero tampoco pues digamos, o sea, es que el internet está súper extenso con con muchas con mucha información, cierto. Entonces nosotros tenemos que abrirnos también ahí y tratar de buscar toda la posible, siempre y cuando sea de tu interés. Entonces muchachos, si usted tiene algún interés, digamos, no sea en Python, sino sea en el lenguaje C++, sea en Java, no sé, sea en alguno en especial, acuérdense que toda la información está en internet, simplemente es estudiar y esforzarse por ella. Así que bueno, vamos a continuar. Bueno, ya vamos a quitar aquí el ensayo, porque pues ya con eso ya quedamos muy claros. Ahora muchachos, muchachos, esto es una cosa increíble, pero les digo que el internet es una cosa de locos. La otra, de esta forma se halla el tipo de dato. Y aquí es donde entra lo más bacano, que se los voy a mostrar. Voy a ahorrarme todo esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar, ¿cierto? Entonces, vean, muchachos, aquí tenemos esto. Y se los voy a explicar. No, es que más bien yo se los voy a escribir para que eso así copia y pegue siempre. No, así no se graban hay veces las cosas. Entonces es mejor hacerle una vez. Entonces vamos a imprimir, digamos, un hola mundo, ¿cierto? No sé, Nicolás hola, ¿cierto? Para que no sea tan repetitivo. Entonces me dirán, bueno, yo les digo a ustedes, no muchachos, esto es un string, porque ¿por qué? Porque es una cadena de caracteres y sí, es una cadena de caracteres, la N, la I, la C, la O y consecutivamente así. Eso es así. Entonces, ¿qué es lo que se viene, muchachos? Que el mismo programa te puede decir a vos qué tipo de dato es, porque en un string hay muchos tipos de datos, pero entonces empecemos con el string como para no embolatarnos, que ya sabemos qué es, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar la palabrita type. Bueno, pero entonces dirán, no, entonces listo, se guarda y listo, eso ya está así. No, muchachos, ahí no les va a dar nada porque está mal escrito. Entonces, bueno, lo vamos a corregir porque igual, miren muchachos, que ahí me apareció el error, que esto no va así, me aparece la explicación que los parámetros no son válidos. Entonces les voy a enseñar cómo es que se escribe. Listo. Entonces abrimos paréntesis, ¿cierto? Entonces yo dice, pero bueno, ya lo abriste, pero no pasa nada, o sea, sigue mostrando ahí una cosa. Lo que pasa es que hay que saber conectar. Entonces usted mira, pero ¿cómo así que conectar? Vean muchachos, aquí lo que nos faltó fue otro paréntesis. Entonces usted mira, ¿cómo así? Si vea, este paréntesis de acá, este,
sí o que ese que estoy señalando, tengo yo el mouse, va conectado con este de acá. Es decir, que ese paréntesis cierra la ecuación con este de acá. Y eso es lógica. O sea, lógica a la... de forma pues ya escritura, ¿cierto? Escritura de código. Entonces ese cierra con ese. Y ahora, este encierra el Nicolás hola, lo encierra. ¿Con cuál? Con este. Con este, ¿cierto? Esos cuadritos que redondean los paréntesis son los que me indican a mí con qué cierra. O sea, ese paréntesis cierras con este con este, y así consecutivamente. Así que les voy a mostrar cuál es el resultado de lo que nos muestra ese type. Ese type, que en español significa pues tipo. Entonces eso como que te da a uno o nos da la idea de qué es lo que hace esa función. Entonces bueno, vamos a imprimir. Y miren muchachos, ahí no me aparece. Usted, pero ¿cómo así? No me aparece el Nicolás hola. ¿Por qué? Muchachos, vea, esta parte de acá lo que me imprimí, lo que me va a imprimir es el tipo. ¿El tipo de qué? De este dato. Es que mejor no puedo hacer, no puedo ser, o sea, no sé, mejor no lo puedo decir. Básicamente, porque miren, o sea, esta función la llamé para qué, para que me imprima en la pantalla, que me imprima un tipo, ¿cierto? De dato. ¿Y cuál es ese tipo de dato el que tenemos acá? ¿Cómo trabaja esto básicamente? Básicamente él llega y coge, va a resolver el print, ¿cierto? La función print me va a resolver lo siguiente. Lo que está más adentro del paréntesis es como empieza a resolver las computadoras. Eso es muy bacano, porque entonces me empieza a resolver primero este, ¿cierto? Y entonces él dice, bueno, voy a resolver eh, este dato, ¿cierto? Este dato, entonces la máquina dice, esto es un string, ¿cierto? Pero entonces digo, pero pues imprímame ese tipo de dato. Ay, perdón. Imprímame ese tipo de dato. Entonces cojo la variable, cojo la función tipo y llego y entonces la función tipo, como ya desglosó lo otro, ya está desglosado. Y entonces ya fue desglosado. Perdón. Fue desglosado. Entonces ya lo que hace el tipo es mandarte a vos la clase. Entonces miren muchachos, acá me aparece una clase str, que es la abreviación de string, ¿cierto? Listo, entonces, pero entonces, bueno, entonces ahí finaliza todo, ¿no, muchachos? Vean pues. Hay una cosa, lo que les decía yo en el anterior video, que básicamente es copiar esto. Miren, es que es muy fácil. Copiamos type, abrimos otros paréntesis y ya, adentro lo que vaya. Miren muchachos, yo les voy a mostrar la diferencia acá, porque es que quiero que esto sí lo tengan muy presente, porque esto les va a ayudar mucho, como me está ayudando a mí a seguir aprendiendo. Bueno, entonces acá tenemos, ustedes miran, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, esa diferencia está en el otro video, ya saben, se los dejo por acá arriba para que lo vean. Entonces vamos a correr, voy a quitar esto. Ya sabemos que este es un string. Y también si estuviste en el video anterior, sabes que este es un integer, ¿cierto? O más conocido como un int. ¿Y qué quiere decir esto? Que son números enteros. Los números enteros, listo. Hablándolo ya de matemática. Y este sigue siendo un tipo string. ¿Por qué? Porque sigue siendo texto. Texto. Sigue siendo una cadena de caracteres. Listo. Vamos a imprimir y se darán cuenta. Listo. Como pueden ver, este dato de acá es del primero. Como les dije, es de tipo int o integer, que se puede decir de las dos maneras, porque una es la abreviación de la otra. Y str, que viene siendo la abreviación del string. Entonces, ahí ya, o sea, ya más claro no puede ser de que ese 30 entre comillas ya
no trabaja como, o sea, no trabaja como un entero, sino que trabaja como un tipo texto, por lo que nos da entonces a nosotros. Ya les voy a mostrar más o menos cómo es que, o sea, cómo podemos nosotros hacer eso. Y es de la siguiente manera. Entonces voy a coger acá el lápiz. Sí, el lápiz. No sé, ya sí, ya puedo rayar. Voy a borrar esto. Sí, lo voy a borrar. Ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente lo que nosotros hicimos fue un string. Un string. Ahí me disculpan la letra si no estoy con el mouse. Pues ahí se ve la pantalla. Bueno, un string va a ser igual a texto. El cual nosotros básicamente podemos imprimir, podemos hacer varias cosas con ellos, interactuar con el usuario, por ejemplo. El usuario quiere decir yo interactuando contigo, que eres como el usuario, ¿cierto? Digámoslo, pues es un ejemplo. O sea, hasta allá podemos llegar nosotros. Es decir, nosotros con eso podemos o tenemos la posibilidad de no sé, o sea, tenemos la posibilidad de nosotros, por ejemplo, decir en algo, no sé, he pillado programas como para que, o sea, estoy tratando de para que me entiendan, he pillado mucho los programas de que ha hecho como la gente. Entonces, hay veces están estos dos cuadritos que básicamente es acá uno, ¿cierto? Acá el otro, acá otro, y a veces puede haber un tercero, entonces lo voy a colocar. Y entonces llegan, ¿y cómo ponen, digamos, las letras ahí? Me dirán ustedes, o sea, no se preocupen si no entienden, tranquilos que eso igual, pues estamos hasta aprendiendo y es muy bacano. Entonces, vean, yo voy a decir acá, sí y, y no, ¿cierto? Entonces, o sea, estos cuadritos ahí donde lo ven, ese sí y ese no, ese sí y ese no, lo que tienen es básicamente código pues detrás de ellos. Entonces detrás de ellos, pero detrás de ellos puede haber, entonces, principalmente va a haber un string de este, o sea, este. Ay, mejor borro esto que me quedó muy feito. Ajá. A ver, yo borro esto. A ver, este. Cierto. Detrás de estos dos va a haber un string. Cierto, detrás de esos botones. Y ustedes, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Porque esos son los que me permiten o nos permiten a nosotros ver el texto. Entonces, detrás de ellos usted sabe, ya. Detrás de ellos, o sea, detrás de este botón o este botón está hecho con un string. O sea, esa letra es un string. Usted cada vez que un botón, sea cualquier aplicación, sea lo que sea, que usted ve ahí letras, eso es un string. Porque, y usted, pero ¿cómo así? ¿Por qué es eso? Entonces usted dice, no, veas que eso es fácil. ¿Por qué es un string? Porque yo sé que los strings es una cadena de caracteres que yo veo en la pantalla. Listo, yo los veo. Entonces ya saben que es un string, eso es un string, listo. Que vos puedes verlo, o sea, es lo que nos permite imprimir en la pantalla algo. Básicamente el string, o sea, funciona para más cosas, pero básicamente nosotros nos permite ver texto. O sea, quiera o no, nos permite ver texto, ¿cierto? Ahora, viene el tipo type, ¿sí o qué? Que ustedes me están como, pues, o sea, yo estaba como por explicarles eso, perdón. Estaba por explicarles eso. El type. Type. El type. ¿Cierto? Que básicamente el type es un tipo. Un tipo. Pero no tipo, pues así. Mentiras que no. Es un tipo. O sea, un tipo de dato. O sea, que nos permite, en este caso, cuidado, es en este caso porque lo que es lo va a señalar. Lo que es este no siempre, o sea, no siempre va a ser para mostrarme a mí qué clase o qué tipo de cosa es. O sea,
pueden haber, o sea, qué tipo de string, si es enteros y tal. O sea, pueden haber más funciones. Acuérdense que eso es una función que nos da pues funciones. Pero bueno, más adelante iremos viendo eso y como que aprendiendo más y desglosando todo esto porque muchachos, esto revienta mentes. O sea, es muy bacano, o sea, y es emocionante. O sea, para mí es muy emocionante. Entonces voy a borrar este type como para explicarles una cosita de qué es lo que hicimos pues como en esta parte espiritual, que va a tratar de explicarles lo que aprendí bien bacán. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros colocamos primero lo que fue el print, ¿sí o no? Ahí vamos bien. Va a cambiar va a ir cambiando los colorcitos. Entonces, acá como para que entiendan tan. Y colocamos, ¿qué colocamos nosotros? Un type. Luego paréntesis. Y voy a colocarlo como para que sea como más bacano. Más bacano me entiendan y ustedes también entiendan cuando les hagan algo así. Porque sería muy bacano pues también como tener esas posibilidades. Y bueno, ya sabemos, entonces va lo que les expliqué más o menos en el video frente a esto, frente al type, ¿cierto? Frente al type. Entonces, esa es mi función, ¿cierto? La que me va a permitir pasar a lo siguiente. O sea, que va a ejecutar, va a esperar el resultado de los demás. Entonces, como les dije, ¿qué se resuelve primero? Se resuelve lo que está más adentro del paréntesis. ¿Y qué está más adentro de entre este paréntesis y este? Lo que está más adentro es este string, ¿cierto? El string. Entonces se va a resolver primero este. Y nos va a soltar un resultado que va a ser también str, que quiere decir un resultado en string. O sea, que quiere decir una cadena de caracteres. Bueno, una cadena de caracteres. Entonces, el type. Una vez el type, o sea, como ya resolvemos digamos todo esto, lo que está dentro de ya lo resolvimos. Entonces lo que vamos a hacer, lo siguiente que va a pasar, espérate borro esto porque si no de pronto nos enredamos. Entonces, y yo no quiero pues que ustedes se enreden. Bueno, digamos que ya se resolvió pues todo eso, entonces ya se resolvió esto. Y acuérdense que nos quedó el string, el str, el string, ¿cierto? Y porque miran, pero, o sea, esto es lo que ocurre en la máquina, o sea, ya como procesando, tan, cosita por cosita, obviamente en milisegundos, porque la máquina es algo súper loquísimo. Entonces, una vez ya esto, ¿cierto? Termina, el string va a ir donde la función tipo, ¿cierto? Y la función tipo va a decir, bueno, va a hacer su proceso, tal, y va a hacer tal, su proceso. Y acá me va a lanzar, ese hola mundo, pues porque digamos lo que es un hola mundo, es, es un dato y es tipo text, tipo string. Entonces llega y hace esto. Bueno, es esto. Porque básicamente la computadora trabaja con... No, la computadora no te va a decir, eso es un integer. No, ya te va a decir int, abreviado. Listo. Entonces, bueno, ya una vez hecho esto, lo que va a hacer es que va a ir, y va a llegar a esta. Se va a conectar con la función de imprimir. Listo. Entonces miren ese ciclo tan bacano que tiene pues de hacer los procedimientos la computadora, listo. Para que vayan pues como para que nos vamos familiarizando y como metiendo en el cuento. Entonces ahí llega. Y entonces ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace esta función entonces? Pero pues o sea, ¿qué es lo que hizo toda esta función? Yo solo vi trabajar lo que estaba dentro de paréntesis. Bueno, pues miren muchachos, les explico algo bien más interesante. Y lo que pasa es que vean, como ya resolvimos los dos paréntesis, ¿de acuerdo? Resolvimos el primero. Y el primero nos soltó que era un string. Quiere decir que en ese caso hubiera sido, por ejemplo, hola Nico, hola con tu nombre, chao, X, no sé, cualquier cosa. Bueno, entonces luego de eso, acuérdate que solo quedó el type,
¿cierto? Y ese string que se resolvió pasó al type, y el type dijo, ah, esto es un string, y ahí, ¿cierto? Se resolvió entonces el otro paréntesis. Acuérdense que eran un paréntesis dentro de otro paréntesis. Si, pues, si no se acuerdan de pronto, pueden retrocederlo y entonces van a como a coger la idea. Entonces, bueno, entonces digamos, como ya resolvimos esto, perdón, ahí me tardo un poquitín borrando, sino que es para que me entienda y que como más limpio. Listo. Entonces acá tenemos esto. Miren muchachos, ahí está tan. Tenemos el print. Acabo de recibir la información, o sea, la respuesta. La respuesta, ¿cierto? La recibió. ¿Y qué recibió como respuesta? S, T y R, ¿cierto? Y es que esto es muy loco, muchachos. Entonces, ¿y cómo me va a soltar el print? El print me va a dar a mí, a la pantalla del computador, ¿cierto? Uy, perdón, creo que me excedí. A la pantalla de mi computador, vean lo que me va a dar. Me va a dar un class creo que era así, entre comillas simples, y me va a colocar un S, T, R. Y me cierra así. Muchachos, una cosa de locos. Y ya pues como con esto los dejo porque, o sea, es muy amplio y yo creo que hasta el momento queda muy bien explicado así esta partecita que quería desglosar porque me pareció muy interesante y quería pues subir también video. Así que eso es todo. Muchas gracias. Si les gusta, denle like y suscríbanse.